Buenos días, bienvenidos a nuestra sesión en vivo de hoy en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas. Estábamos conversando el jueves pasado, teníamos algunos temas pendientes y se nos acabó el tiempo. Y Gustavo Vitar quería que conversáramos de un tema. ¿Nos puede recordar un poco acerca, era algo de cómo teoría de restricciones se relacionaba con la agilidad o algo así? No me acuerdo Sí, bien. y mi inquietud viene en dos sentidos. Por un lado, en cuanto al mapa de estrategia y táctica, Ujú, eh, cosa que a mí me parece fabulosa, ujú, eh, pero bueno, en esto de las escuelas de administración que plantea en Safari la estrategia Henry Mintzberg, una de las corrientes es, bueno, vamos construyendo la estrategia en función del contexto, ¿no? Eh, y según interpreto yo, con este mapa de estrategia y táctica, uno tiene esa estrategia, esa táctica, y irá haciéndole, interpreto, ajustes en función de cómo el contexto va cambiando. Pero digo, en esta irrupción donde uno entra a LinkedIn y todos los perfiles que se buscan tienen que tener agilidad. Las grandes compañías están al menos con esta narrativa, esta discursiva de la agilidad. Entonces, esta es una cuestión. Y la otra es, como sé que están lanzando la diplomatura en proyectos, en este caso enfocados a la ingeniería civil, a los arquitectos, a la construcción, pero en el mundo de proyectos, sé que es más en el tema informático, si uno no maneja Scrum, no existe, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por esos dos lugares es que me interesa conocer cómo TOC, cómo un profesional formado en TOC, un experto en TOC, ensambla con estas metodologías. ¿Soy claro? sí, yo te puedo dar una pequeña, o sea, lo que se me ocurrió en este momento y, y Javier me puede corregir, como siempre. Pues lo que digo es que cuando tú dices cómo puede un profesional que se ha formado en teoría de restricciones o empieza a conocer y empieza a profundizar en teoría de restricciones, enfrentar cualquier desafío, entre otros, el de proyectos o eh, esta cosa más amplia que dices tú, Gustavo, que se le da mucha importancia a ser ágil. La característica de alguien que ya lleva un buen tiempo estudiando y profundizando en lo que significa teoría de restricciones es que ha entendido algunas cosas que son muy fundamentales acerca de la realidad. Y aquí estoy haciendo algunas afirmaciones que podemos hacer un doble clic y entonces uno va un poquito más a la profundidad y te das cuenta de que hay gente que no piensa así respecto al conocimiento. Ujú. Y entonces tú puedes encontrar personas que son herederas del pensamiento cartesiano. Descartes de haber sido de las personas inteligentes que más daño le hizo al pensamiento occidental. Listo, cerrado ese paréntesis después de esa pequeña frase. Vamos Ya al Podemos tema un explotó. citar, poquito ¿no? más aterrizado. Sí, claro, yo sé que estoy provocando un poquito más de conversación acerca de filosofía de las ciencias en ese tema. Pero alguien que, como te estaba diciendo, va entendiendo un poquito más acerca de teoría de restricciones, se da cuenta de que, en primer lugar, la realidad tiene incertidumbre y variabilidad y es una cosa inevitable. Tú puedes ir a Ujú. mirar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y luego hay cosas que parecen totalmente contradictorias a nivel cuántico. Feynman, que es uno de los físicos más brillantes del siglo XX, dice, si usted dice que entiende
física cuántica es porque no entendió lo que dice la física cuántica. Pues yo no la entiendo. Es contradictorio. Como eso de superposición, dos partículas en dos estados distintos al mismo tiempo. Eso no puede ser. Y eso es lo que dice la física cuántica. Pero entiende uno que la incertidumbre y la variabilidad no se, o sea, primero existe. Y lo segundo es que no se distribuye uniformemente. Por lo tanto, es posible encontrar alguna manera de agrupar en un solo lugar o en un solo ítem la mayor cantidad de incertidumbre que tiene el sistema para poder manejarla ahí. O sea, me explico, si uno está tratando de manejar la variabilidad que tiene un centro de trabajo particular y va todos los días al piso de planta a tratar de reducir la variabilidad de ese centro de trabajo, eso, como nos recordó Eli del mito griego, es una tarea sisífea. O sea, el Sísifo era el que estaba condenado a levantar una roca hasta arriba del cerro toda la eternidad y se le caía. Y volvía a hacer. Es que es imposible reducir la variabilidad de ese nivel de agregación. Entonces, en teoría de restricciones aprendemos a entender primero eso, que la incertidumbre está distribuida no uniformemente, sino que está distribuida de una manera más, hay mucha más variabilidad dependiendo del lugar donde uno mire, y es posible, y esto lo sabemos por estadística, entonces aquí ya empezamos a usar conocimiento. O sea, lo primero del movimiento es entender que la variabilidad nos afecta. Entonces, si tú quieres ser ágil y quieres poder tomar alguna decisión que tenga sentido, no puedes permitir que la variabilidad de la realidad te desbarate tus planes a cada rato. Porque entonces uno está en modo reactivo todo el rato, reaccionando a lo que le pasa. Y se me viene a la mente, pero no quiero desordenarme en esta respuesta, el experimento del embudo de Deming, que demuestra este punto. Y entonces, esa es la primera cosa. Entonces, la segunda pregunta es, bueno, perfecto, ¿y eso cómo se come? ¿Qué es lo que hace uno con esa reflexión tan profunda? Bueno, tienes que aplicar algunas cosas que ya son de conocimiento, desarrollo matemático, agregación estadística, y ahí uno diseña lo que en teoría de restricciones conocemos como amortiguadores. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales. ¿Por qué los amortiguadores nos permiten ser ágiles? Y eso engranando con la otra pregunta, o sea, con la otra parte de la pregunta, ¿qué tiene que ver teoría de restricciones con agilidad? Porque en la medida en que uno entiende cómo va a ir manejando la variabilidad y vas tomando tus decisiones, o sea, son decisiones sólidas, son decisiones que no están cambiando todo el tiempo. También entiende rápidamente cómo reaccionar a cambios imprevistos que están, bueno, fuera de todos los planes de uno, pero ya sabe uno a dónde va a ir a echar mano de amortiguador, de colchón de seguridad para poder reaccionar rápidamente. Todo esto fue bastante teórico y muy poco aplicado en cosas concretas, pero ahora son principios básicos. Que si me empieza a preguntar, bueno, ¿y eso cómo se aplica en proyectos? Te puedo decir. ¿Cómo se aplica en manufactura? Te puedo decir. ¿Cómo se aplica en distribución? Te puedo decir. ¿Cómo se aplica en otro tipo de decisiones? En mantenimiento, en control de calidad. Y así uno puede ir diseñando cuáles son esos procedimientos que te van a ayudar. Yo tengo ¿Otra idea? Yo tengo algunos detalles en relación
a esto que pregunta Gustavo. Sobre la metodología Agile y en proyectos más específicamente Scrum. Y es que esa metodología se aplica fundamentalmente a proyectos donde el producto final no está completamente definido. Por ejemplo, el desarrollo de un software. Entonces se trata de ir ágilmente o muy frecuentemente generando productos. Ahí el concepto del producto mínimo aceptable. Entonces, en cada ronda, porque es un proceso de desarrollo en espiral, en cada ronda determinas cuál es el producto mínimo aceptable. Y eso lo tienes que estar generando desde el principio. Entonces tú dices, bueno, voy a desarrollar un software y el dueño del proyecto dice, bueno, debe tener tales características fundamentales. Se planifica para hacer un sprint, que puede ser de una semana, 15 días, un mes, dependiendo de los requerimientos. En ese tiempo se genera ese producto mínimo aceptable, hay una nueva reunión. En esa nueva reunión el dueño del proyecto dice, sí, pero ahora quiero tal cosa, o viendo esto me acabo de dar cuenta de que hay tal caso que no está considerado. Entonces el producto va creciendo en el tiempo, porque no es como hacer un edificio, que al principio tú tienes los planos y sabes qué es lo que tienes que hacer. Ahí tienes incertidumbres en relación a los tiempos. Pero en el caso de la aplicación de Agile y de Scrum, la incertidumbre es inclusive sobre el diseño de lo que estás haciendo. Y eso dio lugar al desarrollo de una metodología que pudiera trabajarse en esos términos, porque de otra manera empieza el proyecto, termina el año, y al año que terminó el proyecto, resulta que no es satisfactorio y el que lo desarrolló dice, bueno, eso es lo que tú me pediste al principio. Y es que ese proyecto va acomplejándose en el camino. Entonces, así como el desarrollo de software, eso puede suceder o aplicarse al desarrollo de productos y al desarrollo de estrategias. Y por eso me imagino que es que Gustavo relacionaba Scrum con el desarrollo de estrategias. No sé si Sí, pero es por Y qué bueno lo que traes, Daniel, porque justamente hace 3 semanas, fue justo un jueves que no pude participar de estos encuentros. Estuvo disertando en un clúster que hay aquí en Argentina de la maquinaria agrícola un profesor español, una eminencia, y él hablaba sobre el concepto de industria 4.0 y cómo está impactando, no es que va a impactar, se está impactando muy fuertemente en la maquinaria agrícola, ¿no? Entonces ya no podemos hablar de que, bueno, esto es para la industria del software, porque cuando empezamos a hablar de industria 4.0 empieza a ser transversal. Bueno, Javier, yo sé que has hecho varios posteos, algunos de ellos los he escuchado el año pasado, sobre esta temática. Pero cuando uno empieza a hablar de industria 4.0 ya no es la industria de la informática. La industria de la informática empieza a impregnar a todos los productos, ¿no? Ese es el problema, Gustavo. Claro, entonces yo digo, bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, un cliente con el cual estoy trabajando, Matías lo conoce. Con este cliente que yo estoy trabajando, aparece un proyecto de desarrollar una máquina en la cual aparece un ingeniero de Lance que involucra a una empresa que hace un determinado producto, otra que hace otro producto, pero que se puede montar sobre la que fabrica mi cliente, y el otro ingeniero que dice, che, mira, ustedes hacen esto, este otro hace este otro, tenemos a la gente de informática que pueden, y tenemos un equipo trabajando con gente de 4 lugares diferentes, donde no está del todo definido, cuál va a ser el producto final. Como decías, Daniel, ¿no? Entiendo que hay que definir un mínimo aceptable.
Entonces digo, bueno, bárbaro, che, acá podría funcionar la metodología Scrum. ¿Y cómo encaja esto con un árbol de estrategia y táctica? Porque muy rudimentario, pero es desarrollado un árbol. Yo creo que hay en algunas de las afirmaciones de lo que nos dijo Daniel hace un rato, yo no estoy tan de acuerdo con una cosa. Cuando dice que al principio del desarrollo de un software, uno no tiene totalmente definido qué es lo que quiere. Yo creo que eso es verdad respecto de los atributos que el software va a tener, pero debería de ser verdad respecto de la finalidad del software. O sea que uno al principio del proyecto tiene muy claro para qué quiere el software. Y eso es un escudo en contra de de meterle atributos que lo hacen más complejo al software innecesariamente. Además de que te consumen recursos programando cosas que en realidad no se necesitaban, pero poca gente está poniendo la atención a esto que yo estoy diciendo porque dicen, ah, bueno, más es mejor. Yo no estoy de acuerdo que más es mejor. Además, ustedes dos han participado en parte del desarrollo de software conmigo, así que saben que algunas veces he dicho sí, de acuerdo, porque eso va, o sea, este cambio o esta adición va sumando al objetivo del software. Pero yo creo que más veces me negué a meter atributos que no, o sea, que no nos ayudaban en nada. Meterle más botones al software, más opciones, más cosas, que lo único que hacen es confundir más al usuario después. O sea que en el desarrollo de productos también, como ese que estás diciendo tú, Gustavo, yo pienso que una buena definición de qué es lo que tiene que lograr el producto nuevo. ¿Por qué necesitamos un producto nuevo en primer lugar? ¿No es cierto? Porque puede ser que el desarrollo sea tomar un producto que hay y extenderle una funcionalidad y que el actual no tiene. Y que en la práctica eso termina siendo un sustituto para el actual. Entonces es un producto nuevo, entonces hay que poner una definición de cuál es el objetivo, qué es lo que queremos lograr con ese producto. Mira, estoy acordando de Steve Jobs, una de esas frases que dice, estoy tan orgulloso de los 1000 proyectos que abandoné como del uno que solamente desarrollé, ¿cierto? O sea, como tan importante, o sea, no es que sean malas ideas, no es que no sean atractivas, no sean valiosas, pero hay que concentrarse en una cosa, bueno, o muy pocas, y hacerlas bien. O sea Pero yo que, creo que no contradice, ni creo que sea un argumento para que invalidar una metodología que, por cierto, en el mundo de la informática va tomando cuerpo y en el desarrollo de otros proyectos. Creo que el ejemplo que nos dice Gustavo es muy, muy bueno en ese sentido, una aplicación. Y no yo, niega el... no antes, niega- antes, antes de que continúes, Daniel, perdona, ¿por qué me está regañando? Porque yo le invalidé, eso entendí yo. ¿ok? Yo lo tengo esto grabado, así que como yo no invalidé nada, ahí tú lo puedes revisar después. Sería el bar, digamos. Sí. Además cada uno usa lo que más le acomoda, pues. Disculpa el tono de voz que hizo No, hombre. interpretar La palabra invalidar es, o sea, yo no le invalidé. O sea, voy a aclararte. Yo prefiero Ah, no usar Scrum, ajá. prefiero usar teoría de restricciones porque tengo todas las herramientas en teoría de restricciones, sin tener que sumar además otras. O sea, yo no me trago con esto de no, es que son todas complementarias. Nuevamente, o sea, yo me concentro en una sola metodología que ya me sirve para todo lo que necesito y ya estoy. Bien, pero ahí Ahora, tenemos si un tú problema, eres experto Matías. en Scrum, usa Scrum, pues.
Pero ahí es donde yo siento que a mí me cruje cómo implementamos esto, porque en definitiva, a ver, yo con el cliente vengo trabajando TO6, venimos muy bien, ¿no? Y cuando vamos al concepto de Industria 4.0, necesitamos relacionarnos con meter dentro de los equipos, generar equipos de trabajo, donde esté el que desarrolla informática, que trabaja con Scrum, y yo que vengo trabajando con mi cliente con un árbol de estrategia y táctica. Y yo aclaro que, vuelvo a decir, no lo tengo desagregado al máximo detalle, a ese árbol de estrategia y táctica, pero digo, si yo sigo avanzando en la desagregación del árbol de estrategia y táctica, interpreto, y les pido que me corrijan, que uno está detallando los atributos Hacia de abajo yo esa creo que táctica. sí. Bien. Y por otro Javier lado, tiene una idea, lo que ¿eh? yo voy... Bueno, No, termina, Gustavo, termina, por favor. Y entonces digo, a ver, yo desde mi cliente, si yo formo parte de ese equipo, voy a ir con el árbol de estrategia y táctica con todo el detalle hasta el nivel 5, con todos los atributos de cómo va a ser la táctica. Y del otro lado me voy a encontrar conformando ese equipo a otro flaco que, bajo la mirada de Scrum, me va a decir, no, vamos a ir por las funcionalidades mínimas. Entonces, tengo miedo a ese choque, que confieso que no se dio, pero es algo en lo cual quiero avanzar en los próximos meses, y se me enciende esta señal de alerta. Digo, che, entiendo que de algún modo, si uno lo puede plasmar en una nube, que no lo hice, lo estoy planteando ahora, lo que estoy pensando, digo, tendré que plantearlo en una nube, porque acá estaríamos frente a un conflicto, tendría un dilema de decir cómo ensamblo estas dos metodologías, que todo lo que mencionaste, Matías, lo comparto plenamente, por eso soy un enamorado de TOC, pero mi cuestión va de decir, che, tengo que ensamblar árbol de estrategia y táctica con Scrum. ¿Soy claro? Tengo que ensamblar el nivel 4 y 5 con la metodología Scrum. La primera consideración, voy a hacer como varias afirmaciones y tratar de sonar medianamente lógico en lo que estoy diciendo, ¿ya? Porque además no hay mucho tiempo, o tenemos poco tiempo remanente y quiero tratar de ser conciso me obliga a ser claro y ese es parte del problema, porque no estoy seguro si voy a ser claro. No importa, vamos. Lo primero es la definición de Industria 4.0. Muchas de las cosas que voy a decir creo que son controversiales. Para mí, Industria 4.0 es un error, es un ardid de la industria del software para vender más software. La Industria 4.0 no existe, es una campaña publicitaria. Lo que estamos es ante una etapa de desarrollo de la utilización de software y automatización por software de cantidad de procesos que ahora tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. ¿Ya? Cuando uno mira la revolución industrial, lo que produjo fue la máquina, la sustitución de la fuerza. ¿Ya? Ese para mí es la revolución industria 1.0. Es decir, Y la división del trabajo, Javier. ¿Ah? Y la división del trabajo. Está bien, pero desde el punto de vista división del trabajo nos repartimos la tarea, pero desde el punto de vista de la era de la máquina, aprendo a hacer máquinas para que yo pueda hacer cosas que antes no podía hacer y eso me facilita aún más las cosas. Y eso es lo que venimos experimentando. Y después, ¿qué es lo que viene ahora? Como segunda versión, ahora tratamos de sustituir la toma de decisiones o las acciones a nivel intelectual por el software. ¿Sí? Y entonces, hoy en día te hablan de que la industria 4.0 es utilizar una cantidad de información que está en alguna parte de la dimensión que no vemos, que no es tangible directamente, sino que hemos acumulado tanto dato computacional que está ahí guardado en alguna parte, que tenemos que hacer algo con eso. Y hay mucha gente que dice que la automatización también comprende Industria 4.0. Pero es que venimos automatizando cosas de hace millones de años, desde los relés hasta los diodos y los transistores, ¿sí? Y hoy en día hasta con computación cuántica. Todo eso es automatizar cosas. Entonces creo que
El estado es simplemente una evolución de para dónde vamos. Y realmente uno dice, listo, para decidir si eso sirve o no, o si me ayuda o no, para mí lo fundamental está en, primero, yo entiendo qué es lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo que estoy tratando de cumplir. Lo que decía Matías, el para qué, para mí es lo fundamental. Y cuando hablamos de tecnología, más nos vale utilizar las 6 preguntas de la tecnología que desarrolló Goldratt para entender si esto resuelve algún problema. Siendo muy duro desde el punto de vista, o no sé si es duro la palabra, firme. Cuando Riguroso. uno mira, riguroso también. No lo sé, a veces no soy tan riguroso, pero firme, por lo menos voy a darle firmeza a ver si eso me ayuda con la rigurosidad. Cuando uno mira la tecnología, normalmente nos enamoramos de lo que pensamos que es el beneficio de la tecnología. ¿Sí? Y lo digo porque ayer tenía una conversación con alguien que me decía, no, es que los reportes que salen de ese sistema, pues no sé si agregan valor. Y entonces yo pensando para mí adentro, bueno, ¿cuál es el problema que resuelve el software? ¿Son los reportes o es el mecanismo diario de evaluación y toma de decisiones con un feedback de qué es lo que está pasando en el piso de producción, qué es lo que está pasando con los inventarios y para poder yo tomar las decisiones que aceleran y mejoran y sostienen el flujo? ¿O quiero puros reportes de qué fue lo que pasó? ¿Ya? Entonces, si la tecnología, y nuevamente, la tecnología genera beneficios sí, solo sí, se remueve una limitación. Entonces, en ese producto donde estás agrupando personas, y ahora quiero tratar de ir a la duda que tienes de la integración del árbol de estrategia y táctica con la metodología Scrum. Para mí la metodología Scrum no tiene nada que ver con el árbol de estrategia y táctica. El árbol de estrategia y táctica es tratar de definir qué necesito mejorar o cambiar para transformar a la empresa y darle, uno, estabilidad en el desempeño, es decir, tomar control del flujo. ¿Sí? Entonces, con todas las cosas que dijo Matías, los amortiguadores de tiempo, de capacidad, de inventario. Es tomar control del flujo y hacerla lo más rentable posible con los recursos que tengo hoy, control de la restricción, capacidad. Lo segundo que quiero hacer es, a través de esa estabilidad, es desarrollar las condiciones que me permitan identificar el camino o desarrollar una ventaja competitiva excesiva. ¿Qué es lo que yo voy a hacer mejor que nadie? ¿Sí? Y ahí más me vale preguntarme si esa idea de producto tecnológico, el desarrollo del producto, realmente me va a hacer a mí vender más o ampliar mi mercado o ser más rentable. Si no, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para meterme en la industria 4.0 de qué? ¿Sí? O sea, lo que siempre pienso es que salga la primera empresa que me demuestre que por instalar un ERP vendió más y fue más rentable. Yo quiero una. Todos los reportes que hay en toda la historia de los ERP, todo el mundo dice, invertimos millones de dólares y los que salieron beneficiados fueron las casas de software. Bueno, cuando dicen que muéstrame una empresa que haya ganado mucha plata por implementar SAP, entonces yo te digo, SAP gana mucha plata cuando se lo implementa a otros. Sí, exacto. Bueno, y créeme que entiendo el valor que tiene la herramienta y el software. Creo que son piezas fantásticas cuando realmente dan en el punto clave para resolver un problema. O el ingenio que tiene la gente. Entonces, lo primero es eso, la estabilidad, el flujo, etcétera, lograr que la empresa haga lo que dijo que iba a hacer y hacerlo mejor que nadie. Para mí Scrum es una metodología de cómo hacemos para liberar trabajo, hacer trabajo. No es otra cosa, es cómo hacemos proyectos si tú quieres. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, pero tal vez hay una pregunta que uno podría hacerse. Sí, sí. Si acaso el árbol, porque tú describiste el árbol de estrategia y táctica transicional, el de transición. Transformacional, que sirve para hacer un cambio. Hace como 2 o 3 jueves atrás hablamos de otro uso del árbol de estrategia y táctica organizacional para describir qué es lo que tiene. Y tú me lo has explicado a mí, así que te lo recuerdo. Hay un tercer uso
que es usar el árbol de estrategia y táctica precisamente para describir los componentes de un proyecto. Entonces, en ese sentido, a lo mejor Gustavo está buscando cómo usar el árbol de estrategia y táctica como herramienta para desarrollar un proyecto. Si esa es la aplicación del árbol de estrategia y táctica que para lo que la quieres utilizar, está bien, está transitando terreno muy poco transitado, es decir, recorrido, desde el punto de vista que en mi experiencia solo hay 2 casos donde alguna vez intentamos hacer eso y no te diría que, o sea, se hizo el ejercicio y salieron cosas buenas, pero creo que hay otras herramientas que pueden ser tan útiles o válidas como yo creo que Scrum no es la herramienta para pensar estratégicamente el producto. Es para hacer whiteboard, es para hacer las iteraciones, todas esas cosas. Scrum es un modo de operación para liberar trabajo y realizar trabajo. O sea, es a diferencia, por ejemplo, de cadena crítica, ¿ya? O a diferencia de DBR o TAC, ¿sí? Es una manera de administrar y gestionar el flujo o la relación entre demanda de trabajo y capacidad de trabajo y hacer una gestión de esas dos, de cómo administramos el trabajo con los recursos que tenemos. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Daniel, tiene una serie de beneficios con la idea que se pensó. De hecho, yo creo que Scrum viene, por lo menos la parte del desarrollo de la metodología ágil que conocemos como Scrum, viene de las ideas de, ya no me acuerdo si es Scott o John Anderson. John Anderson puede ser el cantante de Yes, que me gusta mucho. Pero más bien, Scott Anderson escribió un libro que fue la primacía, creo que de Scrum y todas estas cosas, que después hizo intersección con Agile, y es la aplicación de DBR al trabajo de desarrollo de software. En realidad parte de ahí y después terminó desarrollándose en Scrum. Y el problema que tiene Scrum es lo que decía Daniel, que va cambiando con frecuencia porque no se tiene definido el scope, el alcance. Lo que decía Matías es correcto. Que cambie, pues. Sí, si permites que te cambie de acuerdo. O sea, lo que decía Matías es correcto. El objetivo, el entregable macro global de para qué y qué es lo que va a resolver este software debe estar bien definido y no debe cambiar. Si no, tenemos problemas de gente que no tiene idea qué está desarrollando. Pero lo que cambia es el alcance de hasta dónde y qué funcionalidad y por qué ruta nos vamos a meter, el cómo lo vamos a hacer y al final qué contiene y qué no, para entregar esa solución, ¿ya? El problema que tiene Scrum cuando yo defino los sprints de una semana, semana y media, un mes, lo que sea, es que normalmente la variabilidad en la ejecución del trabajo por la interacción, el desarrollo intelectual, termino a veces desarrollando más, que es muy raro, o menos de lo que había dicho en el sprint. Y eso es lo que se llama scope creep, es decir, voy acumulando atrasos, ¿ya? Entonces, pues sí, tengo el sprint y al final es una gestión dinámica, pero tiene ese tipo de cosas. Y en mi experiencia, cuando uno utiliza la lógica de cadena crítica para determinar bien, así se han estimado, y poner un amortiguador al final del proyecto, es mucho más efectivo y controlando el width de tareas abiertas de acuerdo a la capacidad que uno tiene. Lo que tiene muy bueno la lógica o la intención de la metodología Agile de Scrum es que obliga a que la gente que tiene influencia y tiene algo que aportar en el proyecto trabaja juntas. Se tiene que juntar para decir en qué carajo anda. Es muy común que la gente que trabaja en el desarrollo de software antes, ¿sí? Cuando la gente piensa en el modelo cascada o lo que sea, cada quien trabaja por su cuenta y después nos juntamos una vez al mes o al trimestre. ¿Terminaste la subrutina? Sí, ahora entrégale y tratemos que esa vaina hable con lo del otro. Y eso obviamente pasaron 3 meses y ya es tarde, lo que decía Daniel, se perdió todo el esfuerzo. No, aquí son ciclos muy cortos para ir verificando que no se nos vaya desviando el barco de la ruta o del avión. Entonces creo que para mí, y nuevamente, si el uso del árbol de estrategia y táctica es para definir las características del proyecto desde el punto de vista de los requerimientos, el diseño y lo que tiene que tener, hay otra cosa que utilizamos que se llama el Project Flow Diagram, que parte precisamente de haber entendido bien cuál es el objetivo, cuál es el problema que resuelve y empezar a desgranar como
como si uno preguntara en el árbol de estrategia y táctica o en un árbol de prerequisito. Bueno, si esto lo tengo ya como el entregable, la solución, voy a poner que es el tractor con geolocalización y manejo automático para hacer todo el paneo del terreno donde tiene que o arar o donde tiene que cosechar, donde tiene que cultivar. ¿Ya? Hasta ahí llega mi inteligencia agrícola. Sirve, ¿Ya? sirve. Ya, entonces, si esa es la idea, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a integrar todos esos componentes y esto es lo que va a resultar y el beneficio que se va a obtener de eso. Y a partir de ahí, listo, tenemos el tractor que es capaz de hacer esto. Bueno, ¿cuáles son los componentes macros que tienen que estar integrados? La geolocalización, la automatización de la dirección, la corrección de la dirección. O sea, empiezas a detallar todos esos elementos. Listo, ahora ¿qué tiene que tener? Lo tengo que desglosar o desgranar en todos los otros componentes. Y así lo que empiezo a terminar es una pirámide que al final terminándote casi que la red de desarrollo del proyecto. Y está basado en prerequisitos. Es muy similar a lo que Matías dice en la aplicación del árbol de estrategia y táctica. ¿Ya? Si esa es la aplicación. Pero si estamos hablando del árbol de estrategia y táctica, yo interrumpí a Daniel. Empresa, y quisiera escuchar, después de que le dije que yo no había dicho que yo invalidaba Scrum, solamente que no lo usaba, quería saber qué era lo que decía. Bueno, a esta altura no recuerdo bien. Ah, ok. Ya hablé mucho, Lo siento. Pero sí, sí, yo veo que son como dos aplicaciones distintas. Si yo no tengo bien definido, o tengo definido el objetivo del proyecto a un nivel muy macro, en la medida que voy caminando, que va pasando cada uno de estos sprints, voy identificando ajustes que hay que hacer y posiblemente voy ampliando el mismo objetivo, porque hay cosas que no podía ver cuando empecé. Por ejemplo, el desarrollo de un software para hacer simulación Monte Carlo. De pronto dice, oye, pero el caso puede ser tal que las variables exógenas no tengan una distribución de probabilidades. Entonces, podría ser interesante calcular el resultado para un censo de escenarios, o sea, saber cuáles son todos los escenarios posibles y generar el resultado. Y entonces, bueno, puedo hacer ahora el software que no solamente sea Monte Carlo, sino que incluya el caso de censo de escenario. Ah, muy bien. Entonces eso salió en un momento y dice, oye, estamos ahí, el usuario cualquiera de las dos situaciones, vamos a desarrollar. Y después dice, bueno, pero ¿cuál es el número de interacciones que tenemos que hacer en este caso? Ah, bueno, sería interesante que fuera un número representativo o un tamaño de muestra para que el resultado que va a generar al final, que siempre va a ser un promedio, una desviación típica, etcétera, fuera representativo. Ah, entonces, calcúlalo de tal manera con un número de interacciones mayor que 30 y calcula el tamaño óptimo de la muestra, y entonces sugiere al usuario que por lo menos utilice este número de interacciones. Y eso lo hace más útil. Ok, pero hay cosas que están saliendo en el camino que no estaban previstas al principio. Porque estás poniendo un ejemplo que a cada cosa que has dicho, yo te puedo anteponer algún argumento de que yo, o sea, veo que no te has apartado para nada del objetivo número 1. En segundo lugar, parece que te fuiste como 40 años atrás en la programación porque hoy día tú puedes parametrizar y hay una serie de cosas que no tienen ninguna limitación ni de espacio, ni de procesamiento, ni de nada. Así que el número lo haces paramétrico y si no son 30, son 1000 o son 20.000, da lo mismo. Lo que decía de que si no tienes una distribución de probabilidades... No un ejemplo, no la... O sea, es que no son... la organización de los programadores, eso es otra cosa. Pero en primer lugar, el ejemplo, es que voy a usar el ejemplo que usaste para demostrar mi punto. En primer lugar, tú tienes muy clara cuál es la definición de una simulación de Monte Carlo. Es
ver cuál es el estado final de un sistema que tiene varias interacciones donde varios parámetros, pueden ser 3, 5 o 27, no importa, tienen un alto grado de incertidumbre y uno le puede estimar algún tipo de probabilidad a eso. Le puede asignar una distribución o puede dejar esos parámetros para que uno le ponga valores discretos como distintos escenarios, el optimista, el pesimista, lo que sea. ¿Qué otra forma de decir distribución de probabilidades? Una distribución discreta. Y al generar instancias simultáneas de esas distribuciones, tú ves en la práctica, en cada una de esas simulaciones, cuál fue el resultado final del sistema, y después de correr esos 10.000 veces, tiene una distribución de los resultados. Eso es un Monte Carlo. Entonces, tengo claro cuál es el objetivo. Después, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué interfaz gráfica le voy a dar al usuario? ¿Qué tipo de distribuciones le voy a permitir que ponga la distribución que quiera o le voy a poner un menú de distribuciones? O sea, una serie de cosas que uno le puede ir pensando en cuanto a atributos. Y dependiendo de la dificultad que tenga hacer o no hacer alguna de esas cosas, uno puede tomar la decisión de decir vamos a hacer la cosa más restringida porque esto nos ahorra 2 meses de desarrollo. O da lo mismo, dale toda la libertad al usuario porque no cuesta nada. Va y uno lo hace. Pero en este ejemplo que me acabas de poner, yo no veo que me haya apartado en todos los sprints del objetivo primario, pues, Daniel. No, claro, es que el objetivo primario está ahí. El asunto está en que en cada sprint te puedes dar cuenta de un ajuste que hay que hacer, ¿no? O un desarrollo que hay que hacer al concepto original, o el alcance puede cambiar. Es más, puede cambiar hasta la manera como está concebida la interacción con el usuario. Entonces, estás en el mismo proyecto, pero solamente cambiaste las pantallas y el menú que le vas a presentar en cada momento al usuario. Pero eso es parte de lo que te permite hacer el Scrum, porque te está permitiendo hacer los ajustes en el camino y no esperar que el producto termine a los 6 meses. Y No esa me es convence. esa filosofía. Voy a hacer una cosa muy corta, Javier. Adelante, adelante. Creo que aquí es la distinción fundamental entre cuál es el objetivo y el cómo voy a alcanzar ese objetivo, y que ese es una confusión a nivel global. En las políticas públicas de los países es a cada rato esa confusión. A cada rato. Gente que confunde el objetivo con las tácticas para alcanzar el objetivo, y toda la discusión está en las tácticas. Sí, no, lo que iba a decir es que más allá de si Scrum es válido o no, o sea, fíjate que siempre que tenemos un trabajo de alto contenido intelectual y de alta incertidumbre del camino a transitar el punto de llegada, ¿sí? Al final eso demanda, exige que uno tenga iteraciones. Entonces, en ese sentido, Scrum tiene sentido, porque, pero más que y por eso en el software tiene mucho sentido. Yo lo estoy pensando desde el punto de vista, por ejemplo, que es parte de mi vida pasada, cuando estamos hablando de la investigación para el desarrollo de un medicamento, un conocimiento farmacológico, por ejemplo, el mismo desarrollo de las vacunas que tenemos ahora con esta joda del COVID y los coronavirus. Cuando uno más o menos entiende qué tecnologías tiene, cómo las vamos a combinar, pero lo que tiene que hacer es una serie de iteraciones hasta que terminas llegando a buen puerto, y en la medida que vas probando versiones, prototipos, pues vas descubriendo exactamente qué funciona y qué no, y empiezas a eliminar y a ir afinando lo que al final tenía solamente como concepto, porque lo que uno tiene al principio como objeto y objetivo es un concepto, una idea que ahora tenemos que materializar. Y en ese sentido, pues la lógica
por eso decía yo que el aporte del Scrum es la frecuencia con la que uno tiene que trabajar con todos los involucrados. Por eso es muy común en desarrollo e investigación, y que no siempre se hace, que yo creo que parte de la formalidad del Scrum que tiene, bueno, es eso, que te obliga a que sea frecuente y todos los que están metidos en el tema. Porque los desvíos son terribles, o sea, lo que decías tú, a veces pasan años y años de desarrollo y cuando se juntan, no, pero es que no era por ahí, era por acá, yo te mandé un correo no sé cuándo y qué sé yo. Ese era como mi último comentario, así como para aportar eso. Y al final lo que sí me deja muy curioso es que Gustavo nos diga por fin cuál es el uso al bendito árbol de estrategia y táctica que le vas a dar, donde viene la confusión o la integración que estás tratando de hacer. Básicamente era lo que contabas. Digo, yo en el árbol de estrategia y táctica desarrollé la primera fuente de ventaja competitiva y en eso venimos trabajando. Pero en forma paralela lo que hice fue frenarle y pedirle que pusieran en pausa la segunda fuente de ventaja competitiva, que entre paréntesis hace 3 meses atrás no me dieron pelota y metieron un prototipo a la línea de producción y se les atoró todo, ¿no? Entonces, bueno, ayer estuvimos nuevamente charlando y decir, bueno, este proyecto el año que viene está para empezar a trabajar. Entonces, a partir de ahí, bueno, acá tendríamos la segunda fuente de ventaja competitiva, pero es un proyecto que va a requerir la integración con otras 3 empresas, más un ingeniero freelance, ¿no? Entonces digo, bueno, pero ¿y los flacos estos que vengan de la industria del software van a venir con toda la metodología Scrum? Y yo voy a estar con el máximo nivel de detalle. Digo, todo lo que ustedes plantearon en el árbol hasta el nivel, no recuerdo exacto, pero creo que hasta el 4 o nivel 3 5. estamos perfectos. Sí. Ahora, del 4 al 5, digo, cuando yo vaya con esta de hoja de ruta más detallada, mi temor era chocar, Sí, ¿no? Y es lo que mi no sugerencia en eso, Gustavo, es Scrum nuevamente es la manera como vamos a organizar el trabajo, pero una vez que tenemos una dirección clara. Entonces mi sugerencia es que el tiempo invertido para no chocar con Scrum, honestamente, al hacer el trabajo de integración, pueden hacer Scrum si quieren, siempre y cuando los requerimientos del producto o del proyecto están bien definidos. Si uno tiene los entregables a nivel granular y la dependencia que existe de qué va primero y qué va después, eso ayuda muchísimo y al final, entre comillas, parece Scrum, pero termina siendo cadena crítica lo que uno hace. ¿Ya? Lo que no se puede descartar es que si es una cosa que no existe, nadie ha hecho nunca antes y está por una ruta de descubrimiento, por eso es Research and Development, ¿sí? No es desarrollo nada más, es Research. O sea, si el componente de Research existe, ahí no hay otra sino hacer etapas. Iteraciones hasta que cumples el producto mínimamente viable. En este caso tiene etapas de desarrollo y voy a usar el ejemplo de las vacunas simplemente porque me pega muy bien con la bioquímica y me acuerdo. Entonces por eso tiene estudios clínicos preliminares en laboratorio después de fase 1, fase 2 y fase 3, que cada vez tienen escalones más grandes que cumplir desde el punto de vista de que estamos con certeza de que hacen lo que van a hacer. En el caso de un producto exactamente lo mismo. También en mi época pasada en desarrollo de producto, tú partes por una formulación en el laboratorio a esta escala y empiezas a entender qué es lo que pasa con la combinación de ingredientes y escoges un prototipo. Eso lo desarrollas en escala pequeña y lo expones por ejemplo, te estoy hablando de cosas tan simples como una pasta de dientes con un sabor nuevo o con un espesante y un espumante, un detergente que remueva la placa nuevo, o un detergente, o un pañal, o un alimento, o un componente nutricional. Todas estas cosas uno las empieza a probar y validando la idea de cuál es el aporte que trae. ¿Ya? O inclusive hasta el desarrollo de un empaque nuevo. ¿Cuál es el beneficio que tiene? Porque ahora tienes las tapas estas con seguridad que tienes que apretar para abrir y es para prevenir que los niños pues abran los frascos y se envenenen con medicamentos de los papás o de los abuelos. Ese tipo de cosas. Entonces,
tienes esa etapa. Cuando ya no es desarrollo, sino es development, ya está muy claramente definido cuáles son y son integraciones de tecnología. Entonces ahí es más bien cómo vamos a controlar el avance y qué criterios de éxito tenemos para el producto final y qué tan rápido lo podemos hacer. Pues ya estás en un camino más al go-to-market. Clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Me Con encantó. gusto. Bueno, pues en el futuro a lo mejor nos presenta el árbol de estrategia y táctica usado en el desarrollo, si es que se puede. Si es que lo Sería, permite Sí. la confidencialidad del caso y eso. Exacto. Si te muestro la patente, te tengo que matar. Bueno, patentar es justamente publicar el desarrollo de uno. Sí, sí. O sea, cuando tú patentas, tienes que revelarlo todo. Porque de otra manera, ¿cómo puede decir un juez que no te copiaron? Que ¿Cierto? no te copiaron, exacto. Y que es una idea original. Exacto. buenísimo. Muchas gracias. Estuvo interesante la reflexión. Yo tal vez, eh, como no lo uso mucho el Scrum, voy a revisitarlo para entender un poco mejor, a ver si es que, pues no quiero cerrarme en una de esas, me sirve algún aspecto, Sí. alguna cosa para No acelerar un tiene poco lo que voy cosas. haciendo. Una de las cosas que a mí más me gusta es el nombre, porque viene del rugby, entonces, Claro, pues siendo fan del deporte, me encanta el nombre y por eso le tengo aprecio a la idea, ¿sí? De que es juntarse, estar ahí en el Scrum y resolver muy rápido y muy frecuente las tácticas de lo que uno va a hacer. pero después ven en la ejecución y yo le tengo miedo Sí, sí, sí. a los pases para el hospital, Sí, los pases esos que clínicos. van bombeados. Exacto. Ahora creo que le llaman el pase COVID, variante Delta. Ay, carajo. Esa Sí, última referencia del rugby, a lo mejor no todo el mundo la entendió. Lo que pasa es que si te hacen un pase en rugby, tiene que ser a toda velocidad en línea horizontal, ojalá para que el otro la atrape y el otro equipo no alcance a reaccionar. Pues si te la hacen bombear, pues, o sea, le está anunciando a quién le van a caer como ¿A cuatro quién le van encima. a...? Por favor, tacléenme a este. Sí. Exacto. El último comentario para cerrar ya, porque Gustavo nos mandó una fotografía de una propuesta, no me acuerdo si era Deloitte, Sí, Deloitte con la integración lógica en un diagrama de toda la metodología, lo que ellos llaman metodología ágil. Cuando uno mira todo eso, yo le creo a él y creo que es una buena aproximación a las cosas. Dice que la naturaleza es simple, ¿sí? Siempre hay simplicidad inherente. Entonces, cuando a mí me muestran un diagrama de eso, me dicen que esas son metodologías ágiles, lo que empiezo es a volverme lento en entender dónde está lo ágil ahí, ¿ya? O sea, pierdo toda la agilidad de intelecto para entender eso. Es tanta la sofisticación que debe estar mal. ¿Ya? O sea, la explicación más simple es que eso no está bien, es demasiado complejo, entonces no está bien. Esa era mi reacción, porque sí me puse a ver y vi donde habían puesto a Teoceitas, y no se trata que pusieron a Teos en un lugar que que no me dicho sea gusta. de paso, no lo menciona a Eli, ¿no? Ah, no, bueno, no No. importa. Dice Pero Deming, teoría de las restricciones. sí, exacto. Bueno, no, vuelvo a modo de cierre. Digo, de ese mapa, a mí lo único que me impactó cuando me lo compartieron, dije, la miércoles, en la medida en que uno tenga que hacer trabajo, no sería interinstitucional, entre organizaciones, es muy probable que me toque conversar con gente que trabaja con estas metodologías. Seguro que sí. Entonces, desde ahí es que toda esta reflexión del día de hoy me ha sido muy rica. Y te hago una última reflexión como para uno tener una perspectiva también. En matemáticas, por ejemplo, hay ecuaciones diferenciales que usando los métodos de integración
de cálculo son bastante complicadas de resolver, pero tú le haces una transformación de Laplace y la resuelves algebraicamente y la antitransformás y es así, sale volando. Entonces, de pronto hay herramientas más adecuadas para una situación que para otra. Por lo tanto, es bueno tener en su caja de herramientas unas cuantas. Así que, Fantástico. bueno, muchas gracias. Estuvo animada la conversación. Estuvo fantástica. Unos choques, estuvo entretenido. ¿No? Yo lo Nos llamaría veremos en el bar. topones, Sí, no son exactamente, el choques. tercer tiempo. Exactamente, exactamente. Y nos estaremos viendo el próximo jueves, que va a ser al día siguiente de que hayamos tenido ya nuestro webinar. Y Exacto. para los que no saben de qué estoy hablando, entonces dejo aquí a continuación el video promocionando para que se inscriban todos los que quieran ese miércoles 21. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego. Muchachos. Abrazos, que estén muy bien.